Dice Eduardo Irigoyen que hoy en la madrugada la Cámara de Diputados de Uruguay dio media sanción del proyecto de ley de eutanasia. Los diputados son 99, ahora va al Senado. Sí, alguien más me lo pasó, Prates creo, sí. Sebastián Prates me lo pasó y con un comentario de un curita uruguayo sobre la cultura de la muerte. Entonces yo le comenté al cura si él prefería la cultura del dolor, del sufrimiento, de la desesperación, de la angustia y del horror, y no me contestó, no sé por qué. No, la gente es así, ¿no? Tú eres muy amable, les contestas en Twitter, oye, lanzaste un tweet, seguramente quieres que la gente participe, que te conteste. Entonces yo le contesté a este señor de Sotana, y no, parece que no me quiso contestar. Estoy viendo a ver si me contesta, pero no. No, porque sí, no, y fíjate, no fue Prates, fue Jonathan Núñez el que me pasó. La Iglesia Reaccionaria ante la Ley de Eutanasia en Uruguay. Él decía un claro retroceso en el reconocimiento de la dignidad de toda vida humana. Acaba de votar la mayoría de los diputados. Avanza la cultura del descarte y la muerte. Y a ello yo le contesté muy amablemente, contra la cultura del dolor, la tortura, el sufrimiento y el horror. ¿Por qué? Si tú has visto morir una persona entre horrendos dolores, en la desesperación de que no puede cortar su sufrimiento, lo que tienes enfrente es un señor de sotana o una señora de hábito, que te dicen que el dolor le es grato a Dios y que hay que compartir el sufrimiento de Dios a través de nuestro propio sufrimiento, que era una teoría que, lo comentaba yo hace 2 vídeos, manejó amplísimamente Juan Pablo II, precisamente en una carta pastoral que se llamaba El dolor salvador. Si te duele, y se cuenta que Juan Pablo II en los años finales dormía en el suelo teniendo esa suntuosa habitación de emperador del Vaticano, y luego se azotaba porque pensaba que su dolor lo iba a poner más cerca de Dios. Empezó a tener miedo que por todas las barbaridades que había hecho, sobre todo el colaborar en la muerte de millones de personas en África por el SIDA, pues igual o no entraba al cielo o quedaba lejos de Dios. Y la idea es que mientras más cerca quedes sentado de Dios en la corte celestial, pues mejor vas a vivir el resto de tu vida. Esa es la teoría de Juan Pablo II. Y cuando tienes a alguien que le dice eso, alguien que está en una agonía feroz, no puedes aceptarle sus teorías sobre la cultura de la muerte. La cultura de la vida es la cultura que permite que tú seas dueño de tu vida y que no te digan que Dios es dueño de tu vida. Dios no es dueño de tu vida, no existe. Pero aún si crees en un Dios, si te ha dado el suficiente libre albedrío para asesinar sin detenerte, para hacer todas las barbaridades que cometen tantos curas contra los niños sin detenerlos porque están ejerciendo su libre albedrío, pero cuando ejerces tu libre albedrío para terminar con el sufrimiento, entonces sí ya no. Tipo de contradicciones que son muy comunes en la iglesia. Felicito, por supuesto, a los uruguayos y espero que esto sea aprobado en el Senado y espero que las personas que sufren y que quieran acabar con su sufrimiento terminen en Uruguay y puedan disfrutar de la posibilidad de una muerte digna. Porque morir, vamos a morir todos. No hay cultura de la muerte cuando todos morimos. La cultura de la muerte es cuando obligas a morir a quien no quiere y cuando obligas a no morir dignamente a quien puede morir dignamente. A ver si de esto se enteran los curas.